El consellero envió algún tipo de instrucción interna de los servicios centrales del SESPA o la Consellería a las xerencias de área para que se deje de comunicar a las personas a las que se les ofrece derivación que si rechacen esta derivación se les relega al final de la lista. Sí, señor presidente, señoría. Entiendo por primera vez que diga que verdaderamente esa práctica que usted tanto nos echaba en cara no se realiza. Como le he contestado en varias ocasiones anteriores, tanto escrito como oralmente, y siguiendo la normativa actual sobre listas de espera, tanto el Real Decreto 605/2003 como el 1039/2011, los pacientes en espera tras rechazo a la propuesta de intervención en un centro alternativo son aquellos pacientes pendientes de una intervención quirúrgica cuya espera es motivada por la libre elección del ciudadano. Estos pacientes nunca son sacados de la lista de espera, no pierden nunca la prioridad y la garantía de tiempo, ya que la organización ha podido intervenirles en las mismas condiciones de calidad y tiempo y su espera es motivada, repito, por la libre elección del ciudadano. En ningún caso, en el caso de rechazo del centro alternativo, el paciente pierde la prioridad ni pasa al final de la lista, quedando una trazabilidad del cambio de la situación en la lista de espera y del profesional que ha realizado el cambio y la causa de ello. Asturias es una de las pocas comunidades autónomas que en un ejercicio de transparencia pública publica los datos mensualmente, también de los pacientes transitoriamente no programables y de aquellos que rechazan centro alternativo. Por lo tanto, ni pasan al final de la lista, ni desaparecen de la lista de espera, ni se les oculta. Los servicios de atención al ciudadano de las diferentes áreas sanitarias creadas por el decreto correspondiente tienen entre sus competencias y funciones la gestión de las derivaciones entre los diferentes centros y servicios de la red. En relación específica a su pregunta, y para responder de una manera más concisa, le digo que los servicios y los profesionales de los servicios de atención al ciudadano conocen perfectamente cuáles son y desde siempre sus cometidos y cumplen con sus competencias en todo momento. No va a dudar el consejero de Sanidad de su forma de trabajo ni de su profesionalidad. Señor consejero, hacíamos una pregunta bastante sencilla, que ayer si hubo algún tipo de instrucción interna, no la llegó a contestar directamente, pero en tanto que no reconoció problema, pues entiendo que no dio esa instrucción, que piensa que sigue funcionando todo correctamente. Quisimos traer a colación, otra vez les llamáis de castigo, para ver si podemos traer algo de luz sobre este asunto que ya denunciamos hay tiempo y sobre el que pues, bueno, nos constata ahora que todavía no movió un dedo ni parece que lo vaya a mover. Y mira que es bien fácil poner solución al problema, por enmarcar el fenómeno y ponerlo en contexto, explicar por qué ocurre. La legislación estatal dice que ante un rechazo de una derivación se pierde la garantía de ser atendido en X tiempo. Sin embargo, esto tuvo interpretándose por la su administración en muchas áreas sanitarias como una pérdida de orden. Y esta como una pérdida de orden con respecto a otras personas que no recibían la llamada. Y las personas que recibían la llamada y rechazaban eran intervenidas más tarde en el mismo centro, en el centro de origen. Y esto se llegaba a verbalizar de manera textual con la siguiente frase en el momento de la llamada: si rechaza la intervención, va usted al final de la lista. Porque algo que sí ocurre es que cada paciente consta como rechazo de derivación y no se entendía a nivel de las distintas gerencias de área que esto no era para retirar, para modificar la prioridad o el orden, sino que simplemente queda esa constancia administrativa y punto. Pues bien, preguntamos sobre esto en varias ocasiones, efectivamente. En febrero, preguntamos también en marzo, incluso después de preguntar, seguimos teniendo noticia de estos casos. Gente que nos llamaba diciéndonos que recibieran estas llamadas de castigo. Y la cuestión es que seguimos recibiéndoles, ¿no? Seguimos recibiéndoles del área de Ubieu, de Xarrio, de Xixón. Mire usted a ver qué es lo que está pasando a nivel de las gerencias de área o de los servicios de atención al ciudadano, pero parece que
todavía no se entiende o no se aplica bien la legislación estatal. Entendemos que pudiera haber confusión, pero una vez que se denuncia, creemos que llega a su función el uniformar y unificar y hacer que funcionen adecuadamente y que no confundan a la población al ofrecerles derivaciones. Y era algo tan sencillo como enviar una circular informativa o reunirse con las gerencias o con las personas responsables de los servicios de atención a la ciudadanía. No requiere más que eso. Y todo eso lo que pedimos. Y algo totalmente básico. Pero ni siquiera esto están haciendo. Entendemos que para las gerencias de área resulte muy apetitoso el poder dar a la gente, pues, asustarla de alguna manera para que acepte la derivación, puesto que a partir de la derivación, pues esos pacientes ya no figuren en lista de espera, ¿no? Y al fin y al cabo el único recurso, la única estrategia o planteamiento que tiene la Consejería de Sanidad para reducir las listas de espera. No tiene un planteamiento estructural de aumentar la capacidad de resolución del sistema, sino más bien de derivar, de echar balones fuera, que fue lo que he dicho en el primer momento y básicamente lo que se contiene en el Real Decreto de tiempos máximos, derivar pacientes, ¿no? Bien, sobre esta hay otras cuestiones que creemos que también se podrían plantear, ¿no? Aparte de uniformar la práctica administrativa, pues creemos que si el método de comunicación fuera por escrito, pues no habría este problema, ¿verdad? Pero como se falla a través de una llamada sin garantías de lo que se va a decir a cada paciente, pues ahí puede ocurrir cualquier cosa. Y en cuanto a la gestión de las personas que consten en los registros como rechazo de derivación, pues creemos que también deberían asegurarse de que esas personas son transferidas del registro a programación quirúrgica en igualdad de condiciones que las personas que no tienen la marca de rechazo, porque seguimos teniendo casos también de personas que rechacen la derivación y que están tardando en ser intervenidas mucho más que las personas que no reciben la llamada y que no son derivadas, evidentemente. Con lo cual, señor consellero, ni siquiera pedimos que reconozca el problema. Lo único que pedimos es que dé a esa instrucción para que a nivel administrativo se funcione acorde a la ley y que no se esté chantajeando a las personas que están en lista de espera. Si no lo fixo, fáigalo ya. O sea, y una vez que lo faiga puede decir que solucionó el problema. Y puede atribuirse el mérito a usted, como si fuera usted que soñara con la solución, como si no lo tuviéramos que pedir aquí 4 veces una cosa tan sencilla. Danos igual como lo faiga, que lo anuncie, que no, pero por favor, fáigalo. Dea instrucción a las gerencias de área y a los servicios de atención a la ciudadanía que no pueden decir a los pacientes que si rechacen la derivación van al final de la lista.